Curso preuniversitario Pensum, Matemática, módulo 6, sucesiones. Comenzaremos con el concepto básico de sucesión. Una sucesión no es otra cosa que un conjunto de números, símbolos, términos que tienen un orden lógico específico. No interviene el azar. Se puede predecir qué término viene una vez que hemos entendido la lógica en la secuencia. En general, podemos decir que una sucesión comienza por un primer término, llamémoslo A sub 1. Luego tenemos un siguiente término A sub 2, un siguiente término A sub 3, y vamos avanzando y podríamos hablar de un término genérico A sub n, que también puede tener un término anterior, que sería A sub n menos 1, el cual puede tener otro anterior, que sería A sub n menos 2, y después de A sub n podría haber un A sub n más 1. Es decir, es una secuencia de términos donde el subíndice representa el lugar o la posición de cada término. Es en general cada término, y esta es la fórmula que se llama fórmula del término general, se va a obtener según una función o una fórmula que me permite hallar los valores, donde el valor de lo que llamamos normalmente X o dominio, en este caso se llama N, y son enteros positivos a partir del 1, 2, 3, etc. Es una función entonces cuyo dominio son los naturales sin el 0, 1, 2, 3, etc. y cuyo rango va a ser las imágenes, que son valores que se van a obtener según la fórmula. Hablando de fórmulas, veamos un ejemplo. Si A sub n es igual a simplemente n al cuadrado, vamos a ver que para n igual a 1, al elevarlo al cuadrado, nos va a dar 1 al cuadrado, 1. Para n igual a 2, nos va a dar 2 al cuadrado, 4. Y así sucesivamente. Para 3 será 3 al cuadrado, 9, 16, 25, etc. Esto es un ejemplo. Pero hay fórmulas que se obtienen para hallar A sub n en un término cualquiera, no se obtienen a través solamente del valor de n, o posición o lugar del término, sino a través de los valores de términos anteriores. En este ejemplo vamos a decir que A sub n es igual a la suma de A sub n menos 1, que sería el anterior, porque si A sub n es un término genérico cualquiera, A sub n menos 1 es el anterior, más A sub n menos 2, que sería el anterior a el otro. De modo que podríamos decir que esta fórmula lo que dice es que un término cualquiera es la suma de los dos anteriores. Recordemos que esto es tan solo un ejemplo. Como cada término depende de la suma de los dos anteriores, los primeros dos términos son términos que están dados por el problema y que no se obtienen con la fórmula. Son dados por el problema. En este caso fue algo arbitrario el escoger que el primer valor o A sub 1 de este ejemplo sea 1 y que A sub 2 también valga 1. Ahora, para hallar A sub 3 y de allí en adelante, vamos a ver que la fórmula va a entrar entonces en juego. ¿Quién será entonces A sub 3? A sub 3, según la fórmula, va a ser la suma de los dos anteriores. 1 más 1, 2. ¿Quién será A sub 4? La suma de los dos anteriores. 1 más 2, 3. Siguiente, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8. El siguiente sería 5 más 8, 13 y así sucesivamente. Ahora veamos unas fórmulas que conviene manejar de memoria porque son fórmulas notables, comunes y que pueden aparecer en diversos ejercicios. El primero sería cómo saber el valor de la suma de los n primeros números enteros positivos, es decir, 1 más 2 más 3 hasta un número final n. La fórmula es tan simple que va a obtenerse el resultado multiplicando el último término, que es n, por el siguiente, el sucesivo, que sería n más 1, sobre 2. Así de simple. Veamos un ejemplo. Si queremos sumar los números 1 más 2 más 3 hasta el 11, como claramente hay 11 términos que queremos sumar, la respuesta es el último, que es 11, multiplicado por el siguiente, que es 12, entre 2. Como 12 entre 2 es 6, nos queda, al simplificarse 6, 11 por 6, 66. Esta fórmula es muy útil y podemos ampliarla para hallar los n primeros múltiplos
de un entero k. Por ejemplo, los primeros 7 múltiplos de 5, los primeros 20 múltiplos de 11, etc. Tendremos en forma genérica que los primeros múltiplos de k serían k por 1, k por 2, k por 3, sumándolos hasta k por n. Hay n términos que queremos sumar. Es la misma fórmula anterior, solo que multiplicados por k, entendiendo que k es ese valor del cual los anteriores se obtuvieron multiplicándose por él. Son los múltiplos de k. Ejemplo, tenemos acá a la derecha los múltiplos de 4, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, y queremos sumar esos múltiplos de 4 hasta 24. Ahora, como la fórmula sabemos que k vale 4, pero la fórmula necesita saber el valor de n. Vamos a hallar n. Si decimos que son múltiplos de 4, y 4 es 4 por 1, y 8 es 4 por 2, y 12 es 4 por 3, 24 es 4 por ¿qué? 4 por 6. Entonces, claramente, n vale 6. n vale 6 en este ejemplo. Por lo tanto, la respuesta va a ser 6 por 7 entre 2 y todo multiplicado por 4. Y eso nos va a dar 84. Otra fórmula importante, los primeros n números pares. Como los primeros n números pares son los primeros múltiplos de 2, la fórmula anterior va a servir. Sumar desde el 2, 4, 6 hasta 2n es la misma fórmula anterior, solo que k vale 2. Y si k vale 2, claramente esta k que vale 2 se puede simplificar con este 2 y nos va a quedar simplemente n por n más 1. ¿Qué fórmula tan simple? De manera que, vemos un ejemplo, la suma de los pares desde 2 hasta 40 va a ser n por n más 1. Pero hay que saber cuánto vale n. Pues muy fácil. Si el primer término es 2 por 1 y el segundo es 2 por 2, 40 es 2 por 20. Es decir, que n vale 20. Y si n vale 20, la respuesta va a ser 20 por 21, que es 420. ¿Y qué decir de la fórmula para hallar los n primeros números impares? Bueno, va a ser 1 más 3 más 5 y el último es 2n menos 1. Explicamos brevemente por qué es 2n menos 1. Vemos que los impares están siempre un número por debajo del par. 2 a 1, 4 a 3, 6 a 5. Por lo tanto, 2n va a ser el último par y el último impar va a ser entonces 2n menos 1. Vamos entonces, la fórmula va a ser muy fácil, muy sencilla. Va a ser simplemente n al cuadrado. Tenemos un ejemplo, queremos sumar los números impares del 1 al 15. Como la respuesta es n al cuadrado, nuestro objetivo es hallar cuánto vale n. Si decimos que el último término es 2n menos 1, entonces si 2n menos 1 vale 15, despejamos n, 2n vale 16, por lo tanto n vale 8, y si n vale 8, la fórmula dice 8 al cuadrado, que es 64. Lo siguiente que vamos a analizar son las sucesiones más sencillas, las más regulares, las más predecibles, y se les llama progresiones. Comenzaremos por progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es aquella en la cual, al tener un primer término, el siguiente se va a obtener sumándole un valor. En este ejemplo, de 2 a 7 sume 5. Y ese número 5 se va a seguir sumando siempre. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. Entonces, en este ejemplo, la razón vale 5. En general, una progresión aritmética es una sucesión donde a partir de un primer valor dado se suma un valor fijo que se llama razón. Y así se obtiene la sucesión o, en este caso, progresión aritmética. Cada término es igual al anterior más o menos un valor constante que se llama razón. El término general de una progresión aritmética decimos que se obtiene un término es el anterior más la razón, pero nos interesa mucho en términos prácticos tener la fórmula del término general a sub n en función del primer término y de la razón. La fórmula es muy simple. A sub n va a ser igual al primer término más n menos una veces la razón. También nos interesa mucho tener una fórmula más amplia que pueda obtener a sub n no solamente a partir de a sub 1, sino a partir de cualquier término, llamémoslo a sub k.
A sub k podría ser a sub 3, a sub 5, a sub 7. Y lo que vamos a hacer es tomar la fórmula anterior y donde esté un 1 ponemos k. Tan simple como eso. Si por ejemplo yo quisiera saber cómo es la fórmula de a sub n a partir de a sub 7, será a sub 7 más n menos 7 por la razón. Tan simple como eso. Ahora, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un dedo, le sumamos 3, 4 dedos, sumamos 3, 7, la razón vale 3, le sumamos 3 de nuevo y vale 10. ¿Cómo será la fórmula para hallar la posición número n, 15, 23, la que sea? Si la fórmula en general es a sub n igual a sub 1 por más n menos 1 por r, sustituimos a sub 1 vale 1 y r vale 3. Por lo tanto, la fórmula va a ser 1 más n menos 1 por 3. Si queremos saber ahora cuánto vale la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética, es tan simple como sumar los extremos y dividirlo entre 2, lo que llamaríamos el promedio de los extremos, y multiplicarlos por n. Entonces es el promedio de los extremos por n. Veamos si quisiéramos hallar para este ejemplo cuánto vale la suma de todos esos números. Diríamos que queremos sumar. ¿Cuántos términos son? Son 1, 2, 3, 4. La suma de 4 términos va a ser igual a ¿quién? El primer término, que es 2, más el último término, que es 17, sobre 2 por n. ¿Y cuánto vale n? Decimos que n vale 4. Pero como 4 entre 2 da 2, nos va a quedar 2 más 17, que es 19, por 2, 38. Cosa que podemos verificar que la suma da 38. Ahora, ¿cuánto vale el término central? Hablamos de término central en una asociación donde tengamos un número impar de términos para que haya un término central. El término central no es más que el promedio de los términos, el primero más el último entre 2, lo que llamamos la media aritmética. Ahora, si a partir de un valor inicial o a sub 1 obtenemos los siguientes, en lugar de sumando un valor fijo, multiplicando por un valor fijo, estamos en presencia entonces de una progresión geométrica. Una progresión geométrica entonces parte de un valor inicial, veamos un ejemplo, 3, y vamos a multiplicar por un valor fijo. Si la razón en nuestro ejemplo vale 4, 3 por 4, 12, y 12 por 4, 48. Este es un ejemplo. En general, cada término va a ser el término anterior multiplicado por una razón. Fórmula del término general. Vamos a buscar, a partir de la definición que cada término es el anterior por la razón, como hicimos en las progresiones aritméticas, una fórmula para obtener a sub n en función del primer término y la razón. Y esta es la fórmula. Un término cualquiera es el primero multiplicado por la razón elevado a la n-1, donde n es siempre el número de términos con el que estamos trabajando. Cambiando 1 por k, como hicimos en el caso anterior, podemos tener una fórmula más amplia donde obtengamos el valor de a sub n en función de cualquier valor, cualquier término k, de a sub 3, de a sub 5, de a sub 9. Seguimos con fórmulas. La suma de los primeros n términos va a ser el primer término multiplicado por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Estas son fórmulas que hay que memorizar para ser rápidos y prácticos con ellas. Tenemos ahora que el producto de los primeros n términos va a ser el producto, la raíz cuadrada del producto de los extremos elevado a la n. Cuando hablo de los extremos me refiero al primero y el último que estamos calculando. Y el término central es lo que se llama la media geométrica, que no es otra cosa que la raíz cuadrada del producto de los extremos. Por último, vamos a ver el concepto de interpolar términos entre dos extremos. Interpolar no es otra cosa que agregar, intercalar términos dados dos extremos, introducir n términos entre ellos. Puede ser para progresiones aritméticas o para progresiones geométricas.
En ambos casos, lo que hay que hacer es una solución en dos pasos. Primero, hallar la razón. Y esa la vamos a hallar conociendo el primer término y el último, según la fórmula, ¿no? Y lo segundo va a ser calcular la razón para con la razón calculada, hallar a sub 2, a sub 3, etc. Veamos un ejemplo. Si tenemos una progresión geométrica que comienza con 48 y termina con 3, vemos que, según se aprecia claramente, 48 es a sub 1, a sub 2 no la conocemos, queremos colocar también a sub 3, queremos colocar a sub 4, queremos interpolar tres términos y 3 sería a sub 5, es decir que n en este caso vale 5. ¿Cómo hacemos para calcular a sub 2, a sub 3 y a sub 4? Según lo que nos explica el resumen anterior, la solución es primero hallar la razón. Para hallar la razón tomamos la fórmula. Como es progresión geométrica, sabemos que a sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Qué conocemos? Que a sub n, que es a sub 5, vale 3. Conocemos que a sub 1 vale 48 y r, que es lo que queremos hallar, está elevado a n menos 1, pero como n vale 5, n menos 1 va a ser 4. Despejando de acá r, me queda que r4 va a ser igual a 3, r a la 4, 3 sobre 48, simplificando tercera parte arriba 1, tercera parte abajo 16, si r a la 4 es 16, para despejar r, recordemos que si el exponente es par, siempre queda un más menos y una raíz. En este caso la raíz cuarta, 1 sobre 16, con lo cual nos va a quedar que r es igual a más menos, como la raíz cuarta de 16 es 2, r es más menos 1/2. Tomemos, para resolver este ejercicio, el valor positivo. Tomemos que r vale 1/2. Entonces, ¿cómo vamos a hallar a sub 2? Multiplicando a sub 1 por la razón. 48 por 1/2 nos va a dar 24. Por 1/2, 24 nos va a dar la mitad, 12. 12 por 1/2, la mitad, 6. Y 6, solo para verificar, por 1/2, la mitad nos da 3. Y hemos interpolado tres términos geométricos entre 48 y 3.